Bienvenidos a la clase de base de datos 1. En esta clase veremos la introducción al lenguaje de consulta estructurado SQL. El álgebra relacional proporciona una notación concisa para la representación de consultas. Sin embargo, los sistemas de base de datos comerciales necesitan un lenguaje de consultas cómodo para el usuario. En la tercera unidad estudiaremos el lenguaje comercial que tiene mayor influencia en la actualidad, que es el lenguaje SQL. SQL usa una combinación de álgebra relacional y construcciones del cálculo relacional. Aunque este lenguaje se considere un lenguaje de consultas, contiene otras capacidades, además de la consulta en base de datos. El lenguaje SQL incluye características para definir la estructura de los datos, para la modificación de los datos en la base de datos, para la especificación de restricciones de seguridad, vistas en la base de datos, para especificar temas de seguridad y autorización, también para definir restricciones de integridad, especificar controles de transacciones. También tiene reglas para incrustar sentencias de SQL en lenguaje de programación de propósito general como Java, entre otros. No se pretende proporcionar un manual de usuario completo para SQL, sino que se presentan las construcciones y conceptos fundamentales de SQL. Las distintas implementaciones de SQL pueden diferenciarse en detalles o pueden admitir solo un subconjunto del lenguaje completo. Algunos ejemplos de implementaciones comerciales más populares de SQL son Microsoft SQL Server, Oracle, PostgreSQL y MySQL, entre otros. En este curso vamos a trabajar con el sistema gestor de base de datos MySQL. La mayoría de los conceptos que veremos en este curso son extrapolables a las demás implementaciones con poca o ninguna modificación. SQL cuenta con sentencias para definir datos, consultas y actualizaciones. Por lo tanto, se comporta como un lenguaje de definición de datos y como un lenguaje de manipulación de datos. SQL utiliza los términos tabla, fila y columna para los términos relación, tupla y atributo del modelo relacional respectivamente. Utilizaremos estos términos indistintamente. El principal comando de SQL para definir datos es la sentencia create, que se utiliza para crear esquemas, tablas o relaciones y dominios, así como otras estructuras como vistas, aserciones y trigger, que lo van a ver más adelante. Un esquema de SQL se identifica con un nombre de esquema e incluye un identificador de autorización para identificar al usuario o la cuenta propietaria del esquema, así como unos descriptores para cada elemento. Los elementos del esquema son las tablas o relaciones, las restricciones, las vistas, los dominios y otras estructuras como la concesión de autorización que describen el esquema. El esquema se crea con la sentencia createSchema, que puede incluir las definiciones de todos sus elementos, y también podemos utilizar createDatabase. Como alternativa puede asignarse un nombre y un identificador de autorización al esquema y definir los elementos más tarde. No todos los usuarios están autorizados a crear esquemas y elementos de esquema. El privilegio de crear esquemas, tablas y otras estructuras debe ser otorgado explícitamente por el administrador del sistema o administrador de base de datos a las cuentas de usuario pertinentes. Además del concepto de esquema, SQL utiliza el concepto de catálogo, que es una colección de esquemas bajo un nombre en un entorno SQL. Un entorno SQL es básicamente una instalación de un sistema de gestión de base de datos relacionales, que es una colección de programas y capacidades que permiten a los equipos de tecnología de información y a otros
crear, actualizar, administrar e interactuar con una base de datos relacional. Este sistema gestor de base de datos relacional debe de ser compatible con SQL en una computadora. Un catálogo siempre contiene un esquema especial que proporciona información sobre todos los esquemas del catálogo y todos los descriptores de elementos de esos esquemas. Un catálogo siempre contiene un esquema especial denominado Information Schema que proporciona información sobre todos los esquemas de catálogo y todos los descriptores de elementos de esos esquemas. Las restricciones de integridad, como las de integridad referencial, se pueden definir entre las relaciones solo si existen en los esquemas del mismo catálogo. Los esquemas del mismo catálogo también pueden compartir ciertos elementos como las definiciones de dominio. Una vez que se ha decidido qué información se va a almacenar y se ha normalizado las tablas y se han creado las claves principales, el siguiente paso consiste en seleccionar el tipo adecuado para cada atributo o columna. En MySQL existen bastantes tipos de datos diferentes disponibles, de modo que lo vamos a agrupar por categorías. Estaría la categoría de caracteres, la categoría de enteros, de coma flotante, de tiempo, bloques enumerados y conjuntos. En los tipos de cadena de caracteres está el tipo char, que contiene una cadena de longitud constante, m. Es un valor numérico que indica la longitud que tendrá la cadena de caracteres. Para mantener la longitud de la cadena se rellena a la derecha con espacios y estos espacios se eliminan al recuperar el valor. Char es un alias para character. Otro tipo de cadena de caracteres es el varchar. Contiene una cadena de longitud variable. M es un valor numérico que indica la longitud que tendrá la cadena de caracteres. Los espacios al final se eliminan. Y varchar es un alias para character var. Al especificar un valor de cadena literal, se coloca entre comillas simples o apóstrofes y se distingue entre minúsculas y mayúsculas. En el caso de las cadenas de longitud fija, o sea del char, las cadenas más cortas se rellenan con carácter en blanco por la derecha, como lo mencioné anteriormente. Por ejemplo, si el valor Pérez corresponde a un atributo char 10, se rellena con 5 caracteres en blanco para convertirse en Pérez si es necesario. Los blancos de relleno normalmente se ignoran cuando se comparan cadenas. Entre los tipos de datos enteros tenemos el tiny, que contiene un valor entero muy pequeño. Entre estos tenemos el big, el boolean, todos son sinónimos de tiny. Un tipo booleano tiene los valores tradicionales, como lo hemos utilizado en los lenguajes de programación, true o false. El tipo smiling contiene un entero corto. El rango con signo es de negativo 32.768 a positivo 32.767. El rango sin signo es de 0 a 65.535. El tipo medium contiene un entero de tamaño medio y el rango con signo está entre negativo 8.388.608 y positivo 8.388.607. El rango sin signo entre 0 y 16.777.215. El tipo int contiene un entero de tamaño normal. El rango con signo está entre negativo 2.147.483.648 y 2.147.483.647. El rango sin signo entre 0 y 4.294.967.295. Integer es sinónimo de int.
El tipo Boolean contiene un entero grande. Tenemos también los tipos de datos en coma flotante, que son los decimales como comúnmente los conocemos. Entre ellos está el float, contiene un número en coma flotante pequeño, es de precisión sencilla. El tipo de datos double contiene un número en coma flotante de tamaño normal y es de precisión doble. Doble precisión y real son sinónimos de doble. El tipo de dato decimal contiene un número en coma flotante sin empaquetar. Se comporta igual que una columna de tipo char, sin empaquetar. Significa se almacena como una cadena usando el carácter para cada dígito del valor. El punto decimal y el signo menos para valores negativos no se cuentan en M, pero el espacio para estos se reserva. Si D es 0, los valores no tendrán punto decimal ni decimal. El rango de los valores decimales es el mismo que para el double, pero el rango actual para una columna decimal dada está restringido por la elección de los valores M y D. Si se especifica el modificador using, los valores negativos no están permitidos. Si se omite D, el valor por defecto es 0. Si se omite M, el valor por defecto es 10. D, numeric y fixed son sinónimos de decimal. Los números se pueden declarar utilizando decimal. Diremos que los parámetros son IJ o D, IJ o numeric IJ. Y donde I la precisión es el número total de dígitos decimales y J la escala es el número de dígitos después del punto decimal. El valor predeterminado para la escala es 0, mientras que la precisión se define en la implementación. La otra categoría es para los tipos de datos para tiempo. Entre ellos están el date, que contiene una fecha. El rango soportado está entre 1000-01-01 y 9999-1231. MySQL muestra los valores date con el formato año, mes, día. Pero es posible asignar valores a columnas de este tipo usando tanto números como cadenas. El tipo datetime contiene una combinación de fecha y hora. El rango soportado está entre 1000-01-01, que es para la fecha y para la hora, el formato 00:00:00 y 9999-12-31, hora 23:59:59. MySQL muestra los valores de item en el formato año, mes, día, hora, minuto, segundo. Pero es posible asignar valores a columnas de este tipo usando tanto cadenas como números. El tipo de datos time es para una hora. El rango está entre negativo 838, 2.59, 2.59 y 838, 2.5959. MySQL muestra los valores time en el formato hora, minuto y segundo, pero permite asignar valores a columnas time usando tanto cadenas como números. La implementación de SQL solo debe de permitir las fechas y las horas válidas. La comparación menor que se puede utilizar con fechas y horas. Una fecha anterior se considera que es más pequeña o menor que una fecha posterior y lo mismo pasa con las horas. Los valores literales se representan mediante cadena entre comillas simples precedidas por la palabra clave date o time. Un tipo de datos, marca de tiempo, timestamp, incluye los campos date y time, más un mínimo de 6 posiciones para fracciones decimales de segundos y un calificador while time zone que es opcional. Los tipos de datos para datos sin tipo o grandes bloques de datos
Es otra de las categorías. Los tipos block son utilizados en las bases de datos para almacenar datos de gran tamaño que cambian de forma dinámica. No todos los sistemas gestores de bases de datos son compatibles con los blocks. Generalmente estos datos son imágenes, archivos de sonido y otros objetos multimedia. En MySQL tenemos el Tiny Block, contiene una columna block con una longitud máxima de 255 bytes. El block contiene una columna block con una longitud máxima de 65.535 bytes. El medium block contiene una columna block con una longitud máxima de 16.777.215 bytes. Y en long block contiene una columna block con una longitud máxima de 4.294.967.298 bytes. El tipo de dato text sirve para almacenar texto plano sin formato y distingue entre mayúsculas y minúsculas. En MySQL tenemos los siguientes tipos text. El thin text contiene una columna text con una longitud máxima de 255 caracteres. El text contiene una columna text con una longitud máxima de 65.535 caracteres. El main text contiene una columna text con una longitud máxima de 16.777.215 caracteres y long text, su longitud máxima es de 4.294.967.298 caracteres. La otra categoría es de los tipos enumerados y conjuntos. Los enum contienen un enumerado, igual que en lenguaje de programación. Un objeto de tipo cadena que puede tener un único valor entre una lista de valores, valor 1, valor 2, null o el valor especial de error. Un enum puede tener un máximo de 65.535 valores diferentes. Por ejemplo, para los días de la semana, si necesitamos almacenarlo, podemos declararlos enum y dar los valores domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Cualquiera de esos 7 valores se puede almacenar. El tipo set contiene un conjunto, un tipo de cadena que puede tener 0 o más valores, cada uno de los cuales debe de estar entre una lista de valores, valor 1, valor 2, valor n. Un conjunto puede tener un máximo de 64.000. Ya hemos mencionado los tipos de datos que hay y que le podemos dar a cada atributo según se adecua. Una vez teniendo el conocimiento de los tipos de datos que podemos utilizar y asignar cuál de ellos es el más adecuado para los atributos, veremos qué tipo de dato declarar a cada atributo de la base de datos tienda que hemos estado utilizando como ejemplo durante el curso. La base de datos Mi Tienda tiene los siguientes esquemas, tiene la relación cliente con los atributos código cliente, nombres, primer apellido, segundo apellido, dirección y teléfono. El esquema empleado con el número de empleado, nombres, primer apellido, segundo apellido, teléfono empleado con el número de empleado, nombres, primer apellido, segundo apellido, puesto, fecha de nacimiento, fecha de ingreso, dirección, sueldo. El esquema teléfono empleado con los atributos número de empleado y teléfono. El esquema venta tiene los atributos número factura, fecha de venta, número de empleado y código cliente. Detalle venta tiene los atributos número de factura, el código de producto, la cantidad y el precio. El esquema producto tiene el código de producto, el nombre del producto, la existencia, el precio de compra y el precio de venta. Ahora vamos a dar el tipo más adecuado o más apropiado a cada uno de estos atributos de cada relación. En la base de datos Mi Tienda, los clientes deben tener como identificador único un número entero positivo. Como la empresa puede tener
n clientes, se debe de elegir un tipo de datos que permita almacenar números de clientes bastante grandes. En este caso, vamos a elegir el tipo int, que sería el tipo de datos más apropiado. En el atributo nombres, este representa el nombre o nombres de los clientes. Como la longitud de un nombre puede variar, utilizaremos varchar con una longitud de 40 caracteres. Elegimos un tipo de longitud variable porque no todos los nombres tienen la misma cantidad de caracteres. Por ejemplo, una cliente que se llame Ana María tiene diferente longitud a uno que se llame Francisco José. El atributo primer apellido es un atributo similar al de nombres, pero como solo vamos a guardar un apellido, utilizaremos varchar con una longitud de 20 caracteres. En el argumento de los paréntesis definimos la longitud. Segundo apellido, aplicamos el mismo tipo que para el primer apellido. Una longitud, se utiliza el tipo de dato varchar con una longitud de 20 caracteres. Dirección es textual. El atributo dirección es un campo con una descripción textual de donde vive un cliente que generalmente es bastante descriptivo. En nuestro país las direcciones son largas, por lo que utilizaremos un varchar con una longitud de 150 caracteres. El teléfono de un cliente es un valor numérico, pero tiene algunas particularidades que veremos. Lo primero es que todos los teléfonos tienen la misma cantidad de dígitos. No hay ningún teléfono con un dígito menos ni con un dígito más. Otra es que en nuestro modelo nosotros separamos los números de teléfono en dos partes con un guión, por lo que este atributo también contiene caracteres no numéricos. Por estas razones vamos a utilizar el tipo de datos char, que es una longitud fija, y la definiremos con 9 caracteres para almacenar los números de teléfono de un cliente. Los 8 dígitos que componen el número de teléfono y el guión que utilizamos. Ahí son 9 caracteres. En la relación empleado, el teléfono número de empleado se trata de un identificador numérico similar al del cliente, por lo que utilizaremos el tipo de dato int. Para nombres, se trata de un atributo que representa nombre o nombres del empleado, por lo que vamos a utilizar el tipo varchar con una longitud de 40 caracteres. El atributo primer apellido se trata de un atributo que representa un apellido, por lo que utilizaremos un tipo varchar con una longitud de 20 caracteres. Recuerden que aunque el apellido no tenga 20 caracteres, estos se rellenan con espacios en blanco. El segundo apellido, aplicamos lo mismo que en el primer apellido y lo definimos tipo varchar con una longitud de 20 caracteres. El atributo opuesto es texto, que representa el nombre de un puesto de trabajo. En este caso lo vamos a dejar como un máximo de 60 caracteres para almacenar la información, por lo que vamos a utilizar el tipo de datos varchar con una longitud de 60. La fecha de nacimiento representa la fecha en que nació el empleado. Vamos a utilizar el tipo de dato date para almacenar esta información. El atributo fecha de ingreso, igual vamos a utilizar el tipo de dato date, ya que esta se refiere a la fecha que ingresó a trabajar el empleado. El atributo dirección representa la dirección del empleado, similar a la dirección del cliente. También vamos a utilizar el tipo varchar con una longitud de 150 caracteres. El tipo de dato sueldo es un valor numérico que representa cantidades con moneda, por lo que el tipo más apropiado es el float o double, ya que lleva decimales y el sueldo puede tener, digamos, 25 centavos, 99 centavos, 58 centavos. Entonces, el tipo int no es apropiado para este
atributo. Como los empleados no van a tener un sueldo grande, entonces vamos a utilizar el tipo de datos float. La relación empleado, tenemos el atributo número de empleado, que debe de ser el mismo tipo que el de la relación a la que hace referencia. En este caso, la relación empleado, por lo que el tipo de este atributo también debe de ser int. Si un atributo hace referencia a un atributo de otra relación, forzosamente tenemos que declararlo con el mismo tipo de dato. No podemos a uno decir que es entero y al otro varchar. Si es entero, en la relación a la que se hace referencia también tiene que ser entero en la relación donde lo utilizamos. El atributo teléfono se trata de un número de teléfono, por lo que el tipo es char de longitud 9, como lo utilizamos en la relación de cliente. En la relación cliente, el atributo número de factura guarda el número de una factura que identifica de forma única cada venta. El número tiene el formato 00-00000, es decir, un código conformado por dos partes separadas por un guión. Es similar con el número de teléfono que utilizamos en cliente y en teléfono empleado. Según el formato, tiene 8 caracteres, por lo que definiremos el tipo char de 8 caracteres, la longitud fija. La fecha de venta es la fecha en la que se realiza la venta, por lo que utilizaremos el tipo date. Número de empleado debe de ser del mismo tipo que el de la relación a la que hace referencia, en este caso a la relación empleado, por lo que el tipo de dato de este atributo es int. El código del cliente también debe de ser del mismo tipo que el de la relación a la que hace referencia, que es a la relación cliente, por lo que el tipo de este atributo es de tipo int. En la relación producto tenemos el código de producto, que se trata de un identificador numérico similar al de cliente y empleado, por lo que también vamos a utilizar el tipo de dato int. El nombre del producto es un texto que describe el nombre del producto, por lo que utilizaremos el tipo varchar con una longitud de 80 caracteres. Hay nombres de producto que pueden ser largos. El atributo existencia representa la cantidad de producto que hay disponible para la venta. En este caso vamos a utilizar un valor entero para representar la cantidad, por lo cual utilizaremos el tipo de dato int. El precio de compra, al igual que el sueldo de un empleado, representa cantidades de dinero, por lo que debemos utilizar un tipo de dato de como flotante, ya sea float o double. Como los precios de producto no son muy grandes, vamos a utilizar el tipo de datos float. El precio de venta, igual que el precio de compra, vamos a utilizar el tipo de datos float. Ahora vamos con los tipos para los atributos de la relación detalle venta. Tenemos el número de factura, que debe de ser el mismo tipo que el de la relación al que hace referencia, que es a la relación venta, por lo que el tipo de dato para este atributo también debe de ser char con longitud 8. El código de producto debe de ser el mismo tipo que el de la relación a la que hace referencia, que es a la relación producto, por lo que el tipo de dato para este atributo es int. La cantidad representa la cantidad de producto que fue vendida, así que se va a utilizar el tipo de dato int. El precio es una cantidad monetaria, así que vamos a utilizar el tipo de dato float. Y así hemos realizado un análisis del tipo de dato apropiado o adecuado para cada atributo. Debemos de tener cuidado y analizar con detalle el tipo de dato apropiado para cada atributo, porque según el valor que deseemos almacenar, ese es el tipo de dato que le debemos dar a cada atributo para no tener problemas al momento de guardar la información. Esto ha
sido la introducción al lenguaje de consulta estructurado, SQL. Continuamos en la próxima clase con la estructura básica del lenguaje de consulta estructurado, que es el lenguaje de definición de datos.